La epilepsia es una enfermedad crónica del cerebro. Es una enfermedad que consiste en que varios grupos de neuronas en el cerebro empiezan a comunicarse de una forma anormal y eso genera crisis. Los pacientes con epilepsia pueden tener crisis focales o crisis generalizadas. Las crisis focales son crisis que solamente ocurren porque se activa una parte en específico del cerebro, como es el caso de los pacientes que tienen automatismos, que consiste en la aparición de movimientos como de saboreo o como de masticación en la boca o movimientos como si se estuvieran tocando la ropa. Otras como las auras, que son sensaciones anormales en el paciente, como escuchar voces o sonidos que en el momento no están, como escuchar pitidos, como escuchar música que en el momento no están ocurriendo, o como la aparición de olores en el momento en que no se está teniendo ninguna sensación de olor. Otras que son mucho más complejas, como la aparición de movimientos solamente en un lado de la cara que después progresan al brazo del mismo lado. También se pueden presentar crisis generalizadas. Esas crisis generalizadas son las que la mayoría de las personas conocen como ataques, en las que el paciente se pone rígido y después de eso hace unos movimientos con las 4 extremidades, normalmente con pérdida de la conciencia. También pueden haber otros tipos de crisis generalizadas, como las que llamamos mioclonías, que son como unos brinquitos en los miembros superiores, que a veces se confunden con torpeza porque a los pacientes se les caen los objetos. O también las mal llamadas ausencias, que son los pacientes que se desconectan del medio y que no responden durante unos segundos a los estímulos que le hacen las personas que están alrededor. La epilepsia tiene tratamiento, y eso es algo muy importante. La mayoría de los pacientes se van a controlar con el uso de un medicamento que ayude a controlar las crisis, pero siempre va a haber un 30% de los pacientes que no logran un control adecuado con un solo medicamento, y en esos pacientes habrá que dar más medicamentos, y en algunos casos seleccionados podemos realizar procedimientos tipo cirugía que pueden ayudar a mejorar las crisis o inclusive a curarlas. También es importante tener en cuenta que los pacientes con epilepsia en su mayoría pueden llevar una vida completamente normal, tienen las mismas capacidades intelectuales de cualquier persona sin la enfermedad y pueden hacer sus actividades laborales, de estudio, de vida en pareja y de vida en familia sin ningún problema. También es importante tener en cuenta que solo hay unas precauciones importantes en los pacientes con epilepsia, como evitar los deportes de riesgo, porque estos deportes de riesgo conllevan un aumento en la posibilidad de que el paciente sufra traumas importantes en caso de tener una convulsión. Por ejemplo, como el paracaidismo, que si un paciente llega a tener una convulsión mientras que se está tirando en paracaídas, podría inclusive morir porque no tiene la capacidad de activar el paracaídas. También es importante que los pacientes con epilepsia pueden conducir vehículos, ya sea carro o sea moto, pero siempre y cuando estén libres de crisis, porque si hay riesgo de que vuelvan a convulsionar, siempre hay un riesgo de que vuelvan a sufrir algún tipo de trauma en el caso de conducir un vehículo. Aparte de eso, los pacientes con epilepsia pueden llevar una vida completamente normal, y es importante quitar ese mito que tenemos la mayoría de las personas de que el paciente con epilepsia no puede llevar una vida sana y fructífera en la sociedad.